Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1, y estamos hablando del Renacimiento a la Ilustración, la teoría de Kant. La tesis de Kant es que en el campo de lo suprasensible solo una fe racional pura puede servirnos de guía o brújula. Una fe racional pura es la guía o la brújula por la que el pensador especulativo puede orientarse en sus bordeamientos racionales, en el campo de los objetos suprasensibles, pero por la que el hombre de razón común, aunque sana moralmente, puede trazar su camino tanto con el propósito teórico como práctico de un modo completamente adecuado al fin total de su destino. En suma, las expresiones con las que Kant define su concepto de la ilustración, pensar por sí mismo o servirse del propio entendimiento, no significan otra cosa que la fidelidad a la propia razón. La ley de la razón es el principio de la universalización, que consiste en no admitir más que aquello que resista la prueba de su actitud para convertirse en ley universal. Este principio es un principio negativo, es decir, el criterio de todo uso de la razón constituye el verdadero antídoto contra toda forma de pensar contraria a un uso ilustrado, esto es, autónomo de la misma. La nota con la que se cierra este escrito de 1786 constituye una de las declaraciones más claras y explícitas sobre el concepto kantiano de ilustración. Y decía: pensar por sí mismo significa buscar en uno mismo, es decir, en su propia razón, la suprema piedra del toque de la verdad y la máxima de pensar siempre por sí mismo es la ilustración. De ella, pues, no forma parte tanto como se figuran aquellos que ponen la ilustración en los conocimientos. Porque la ilustración es más bien un principio negativo del uso de la propia facultad de conocer. Y muy a menudo, quien es extremadamente rico en conocimientos es el menos ilustrado en el uso de ellos. Servirse de su propia razón no quiere decir otra cosa que preguntarse a sí mismo en todo lo que se debe admitir. ¿Es factible convertir en principio universal del uso de la razón el fundamento por el que se admite algo, o aún la regla que resulta de lo que se admite? Esta prueba puede realizarla cada uno consigo mismo, y al llevarla a cabo verá desaparecer enseguida la superstición y el delirio, aunque no tenga ni con mucho los conocimientos para refutar a ambos a partir de fundamentos objetivos, pues se sirve únicamente de la máxima de la autoconservación de la razón. Por otro lado, la fidelidad a la propia razón incluye también la fidelidad a sus fines últimos. Por eso, la fe racional forma parte del concepto ilustrado de razón. Hablemos de ello, del uso público de la razón. Una de las cuestiones principales de Kant plantea en el escrito sobre la ilustración es la de cómo lograr salir de la autoculpable minoría de edad. La tesis de Kant es que la ilustración sería posible si se tuviera libertad. A pesar de que es difícil para todo individuo lograr salir de esa minoría de edad, casi convertida ya en naturaleza suya, es posible que el público se ilustre a sí mismo, algo que es casi inevitable si se le deja en libertad. En el apartado anterior, basándonos en otros escritos, hemos destacado como significado del concepto de libertad en este contexto tanto su sentido negativo de un pensar libre de coacción como su sentido positivo de buscar en la razón, en su principio de la universalización, la piedra de todo toque de la verdad. Pero además, en lo que podría considerarse como la segunda parte del escrito, ¿qué es la ilustración? Kant señala como condición de posibilidad de la ilustración una clase especial de libertad, el uso público de la razón. Para esta ilustración únicamente se requiere libertad. Y por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer siempre y en todo lugar uso público de la propia razón. Kant entiende por uso público de la razón la libertad de exponer y someter al examen del mundo, libre y públicamente, el propio pensamiento sobre algo. En el concepto kantiano de uso público de la razón hay dos aspectos. Uno de ellos se refiere a la libertad para razonar, argumentar, hacer observaciones, cuestionar y, en definitiva, preguntarse por los fundamentos o las razones de algo. El otro aspecto lleva implícita una perspectiva de intersubjetividad. Se trata de la libertad para exponer el propio pensamiento sobre algo, al examen o al juicio de los demás. La condición de Kant pone al uso público de la razón. Para que éste pueda traer ilustración, es que sea siempre libre.
En esta perspectiva, Kant distingue el uso público de la razón, que debe ser siempre libre, del uso privado de la misma, que puede tener ciertas limitaciones sin que ello obstaculice especialmente el progreso de la Ilustración. El primero se hace en calidad de docto, el segundo, en cambio, en tanto que representante de algún estamento o alguna institución. Mientras que en el primer caso se habla en nombre propio, en el segundo se habla en nombre de otro, es decir, en nombre de aquello que se representa. El uso público de la razón debe ser siempre libre. Solo este uso puede traer ilustración entre los hombres. En cambio, el uso privado de la misma debe ser a menudo estrechamente limitado, sin que ello obstaculice especialmente el progreso de la Ilustración. Entiendo por uso público de la propia razón aquel que alguien hace de ella en cuanto docto, Geletter, ante el gran público del mundo de los lectores, Lesserwet. Llamo uso privado de la misma a la utilización que le es permitido hacer en un determinado puesto civil o función pública. Si se habla en nombre de aquello que se representa, entonces, ante todo, hay que obedecer. Esta limitación de la verdad que Kant tolera en el uso privado de la razón obedece a otra de las líneas centrales de su pensamiento, que es asegurar el principio de derecho. En cambio, el intelectual, por medio de sus escritos, debe poder razonar y expresarse con toda libertad. En algunas obras, por ejemplo, en Sobre la paz perpetua y en replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor, Kant defiende la libertad de pensamiento y de expresión concretamente para los filósofos. Pero en torno al tópico, tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica, y en el escrito sobre la Ilustración, Kant reclama dicha libertad para los ciudadanos, en general. El oficial, el sacerdote, el contribuyente, que en cuanto desempeñen un cargo o cumplen una función pública han de acatar las órdenes, enseñar la doctrina, pagar los impuestos, sin permitirse cuestionar su pertinencia. En otro momento, ellos mismos, en cuanto doctos, han de tener libertad para hacer observaciones y exponer su pensamiento al juicio de los demás. Por otro lado, ¿qué significa exactamente docto? O razonar y hablar al mundo en calidad de docto. El concepto de docto no parece quedar suficientemente precisado, diciendo que docto es aquel que, como intelectual, se dirige al mundo por medio de sus escritos. A nuestro modo de ver, docto tendría el sentido de ilustrado. Si se admite esta equivalencia y tenemos en cuenta un texto que citamos más atrás, perteneciente a la nota con la que se cierra el escrito, ¿qué significa orientarse en el pensamiento? Entonces, docto no sería meramente aquel que posee muchos conocimientos sobre algo, sino aquel que hace uso de su propia razón, es decir, quien es capaz de enjuiciar lo que se admite desde el criterio de su aptitud para la universalización. Dicho de otro modo, quien habla como docto habla al mundo desde sí mismo y al mismo tiempo desde el punto de vista de la razón humana universalmente legisladora. La cuestión que quisiéramos plantear ahora es la siguiente. ¿Por qué es imprescindible para el progreso en la Ilustración este aspecto crítico y público de la razón, es decir, la libertad de razonar ante el mundo? En primer lugar, el progreso en la Ilustración se presenta como un derecho de la naturaleza humana que no puede ser arrebatado. Ello se pone de relieve en la rotunda oposición de Kant a que algún estamento o alguna determinada sociedad acordara por algún contrato especial un estado de tutela interminable sobre sus miembros y a través de estos sobre el pueblo, impidiendo con todo ello toda ilustración en las generaciones futuras. El progreso en la Ilustración es un derecho inviolable de la humanidad, no solo en relación con las épocas, sino también en lo que se refiere a cada individuo en particular. Pues bien, creemos que para Kant el uso público de la razón es imprescindible para el progreso de la Ilustración porque considera que es el único camino posible en la dirección de salvaguardar ese derecho de la humanidad. En efecto, Kant no cree que se pueda llegar a una verdadera ilustración mediante la fuerza. Por medio de esta se podría, a lo sumo, acabar con el despotismo y con sus formas de opresión, pero una verdadera ilustración significa, ante todo, una reforma del modo de pensar. En todo caso, la revolución tiene que ser una revolución interior, inspirada en el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo. El uso público de la razón tiene como objetivo asegurar la marcha de la humanidad hacia su mejoramiento.
El que habla en calidad de docto puede, mediante sus escritos, someter al examen del mundo las posibles deficiencias del orden existente y hacer propuestas de mejora. Impedir el uso público de la razón significaría suprimir la posibilidad de toda mejora. Esta interpretación puede avalarse con otros escritos, en aquellos lugares en los cuales Kant se opone al derecho de resistencia de los súbditos contra los gobernantes, pero donde al mismo tiempo insta a los gobernantes a que no impidan el uso público de la razón. La libertad de pluma es el único paladín de los derechos del pueblo. El derecho al progreso en la Ilustración es ante todo el derecho de los hombres a salir de su estado de tutela y a que se reconozca la capacidad de su propia razón, en tanto que capacidad legisladora universal. En esta perspectiva, el uso público de la razón vendría a desempeñar una función que podríamos calificar de educativa. Decíamos anteriormente que una verdadera ilustración significa ante todo una reforma del modo de pensar y que en todo caso la revolución tiene que ser una revolución interior, inspirada en el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación de todo hombre a pensar por sí mismo. Pues bien, en esta línea, Kant confía en que mediante el uso público de la razón, la inclinación y la vocación al libre pensar vaya empapando o vaya repercutiendo poco a poco en el sentir del pueblo y finalmente pueda influir en los principios del gobierno, que encuentra ya posible tratar al hombre, que es algo más que una máquina, conforme a su dignidad. En Sobre la paz perpetua, Kant sostiene que la libertad de razonar y expresar públicamente el pensamiento no es algo que puedan conceder o no conceder los mandatarios a los hombres, sino que descansa en la obligación misma de la razón humana universal, la razón legisladora moral. Y en la crítica de la razón pura, Kant considera la libertad de exponer a pública consideración los propios pensamientos como un derecho sagrado, irrestringible, pues en ello se juega la posibilidad del perfeccionamiento de nuestro estado. Una cuestión que cabe plantear es si uso público de la razón es un hablar a otros o es un hablar con los demás. Actualmente es habitual optar por la segunda alternativa. Sin embargo, la respuesta encierra una cierta problematicidad y depende quizá de la perspectiva desde la cual se enfoque. Si se enfoca desde el punto de vista de la posibilidad de influir en el modo de sentir del pueblo y de que los gobernantes escuchen a los doctos y aprendan de estos, parece que el uso público de la razón es más bien unidireccional. Pero si esto se enfoca desde el punto de vista de la noción misma de uso público de la razón, entonces, como libertad de exponer el propio pensamiento ante el gran público del mundo, de los lectores, entonces parece que el uso público de la razón es un uso interactivo. Es decir, implica una transmisión y una comunicación recíproca del pensamiento. No parece que pueda decirse que una perspectiva excluya a la otra. En el escrito, en torno al tópico, tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica, aparece la idea de intercomunicación. La intercomunicación es, según Kant, una vocación natural de la humanidad. Pero al mismo tiempo, en el pasaje en el que se inserta, se puede leer entre líneas la idea de que los gobernantes escuchen a los doctos y aprendan de estos. La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. No puede oponerse a la libertad de esa crítica sin perjudicarse y sin despertar una sospecha que le es desfavorable. Nada hay tan importante desde el punto de vista de su utilidad. Sobre la metáfora kantiana del mundo de los lectores y su relación con la cultura y con la comunicabilidad, tal como se plantean en la crítica del juicio, de la Ilustración kantiana y mundo de los lectores, la ponencia presentada en la Semana de la Filosofía de la región de Murcia era una comunidad que tiene que haber una obediencia sujeta al mecanismo de la Constitución estatal con arreglo a leyes coactivas, que conciernen a todos, pero a la vez tiene que haber un espíritu de libertad, pues en lo que atañe al deber universal de los hombres, todos exigen ser persuadidos racionalmente de que tal coacción es legítima. La obediencia sin este espíritu de libertad es la causa que da lugar a todas las sociedades secretas, porque la intercomunicación
es una vocación natural de la humanidad, principalmente en aquello que concierne al hombre en general. Y además, ¿por qué otro medio podría el gobierno alcanzar los conocimientos que favorecen su propia intención esencial, si no es dejando que se exprese este espíritu de libertad tan digno del respeto en su origen y en sus efectos? Nada tan sagrado que pueda eximirse de esta investigación que no reconoce prestigios personales. Sobre tal libertad se basa la misma existencia de la razón, la cual carece de autoridad dictatorial. Su dictado nunca es sino el consenso de ciudadanos libres, cada uno de los cuales tiene que poder expresar sin temor sus objeciones e incluso su veto.